Muy bien, buen día. Tengan todas las personas que nos están viendo, nos estarán viendo, que depende de cuando este programa sea transmitido. Les damos de parte de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo la bienvenida a, a las personas, alumnos e interesados en el tema que vamos a abordar hoy, que en términos muy someros le llamaremos de economía digital y que tiene un montón de implicaciones, como lo iremos platicando a lo largo de este programa. Eh, Nuestra invitada es una compañera mía, yo soy egresado de la unidad académica también, es la doctora Nadia Beatriz Olivares, recién graduada de esta unidad, quien nos va a desarrollar el tema relativo precisamente a la economía digital. Y antes de iniciar, pues le damos un reconocimiento, agradecimiento a las autoridades de esta unidad que hacen posible estas transmisiones y que hacen posible otras transmisiones que tienen que ver con la divulgación de lo que aquí se hace y que son relevantes para aquellos que pretenden trabajar temas que están relacionados con el desarrollo. Para aquellos que son quienes están ya trabajando, que son alumnos, y para los que eventualmente están interesados en cursar este programa de doctorado, y para quienes solamente están interesados en conocer las diversas temáticas que aquí se abordan. Entonces, bueno, el director de la unidad es el doctor Edgar Sayagolau y la directora es la maestra Mónica Chávez, la coordinadora responsable del programa, la doctora Mónica Chávez. A ambos les agradecemos su apoyo. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar con la primera pregunta con nuestra invitada, con Nadia, acerca de cuál es su tema que abordó en su investigación doctoral y qué es lo que la impulsó a hacer esa investigación. ¿Cuáles fueron los motivos por los que te inclinaste por este tema, Nadia? Y muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, Francisco, y gracias por la invitación a este conversatorio. Con gusto acepté la invitación. eh, y pues, primero que nada eso, ¿no? Agradecer y bueno, lo que me compartes. La pregunta, el tema es capitalismo digital, México sin soberanía digital, haciendo énfasis en cómo se repite lo digital, digital, porque hoy en día parecería que todo es digital y que todo tiene inteligencia artificial y todo se resuelve así, ¿no? Y pues precisamente mi interés era ese, el abordar esa temática de lo digital, y desde un principio hablaba yo de acceso digital. Mi primer interés fue en el acceso digital, que es básicamente el Internet, la conectividad, y de ahí fue evolucionando el tema a través de los años, de más lecturas, del apoyo de mi comité de tesis y las clases que teníamos en el doctorado, pues fue evolucionando hasta llegar al tema del capitalismo digital, que fue ya el último cambio que hice a mi trabajo de investigación, el título, para enfocarme al capitalismo digital y la soberanía digital. Son como las dos principales variables que atraviesan, obviamente, por el tema del desarrollo, en particular el desarrollo digital. Y pues esa era mi pregunta de investigación, básicamente. ¿Qué beneficios o qué desarrollo ha tenido México en los últimos 20 años de capitalismo digital en el país? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Esa era mi pregunta de investigación. Y la hipótesis principal, pues, era que en un supuesto de que hay un dominio de los Estados Unidos de Norteamérica en el ámbito digital y de sus grandes empresas de tecnología, pues mayor desarrollo digital quería decir, en este ámbito en el que me refiero, pues quería decir más desigualdad. Esa era básicamente mi teoría, y por lo tanto también menor soberanía digital. Es que tengo que abrir el micrófono y aquí el mouse no me ayuda mucho. ¿Por qué capitalismo digital? O sea, ¿qué incluye este concepto de lo digital ahora, al día de hoy? ¿Qué abarca?
porque ahorita ya está todo, hay una mezcla, por lo menos para los que no tenemos muchos conocimientos al respecto. ¿Qué implicaciones tiene lo digital? ¿Tiene que ver con este trabajo no material? ¿Tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿Con qué tiene que ver, Nadia? O sea, ¿qué debemos entender por lo digital y en especial o en particular por el capitalismo digital? O sea, ¿hasta dónde abarca todas estas nuevas tendencias, todas estas nuevas corrientes, todas estas nuevas tecnologías, para precisar más de qué estamos hablando y de qué es de lo que tú estás hablando? Porque además tú has trabajado, una buena parte de tu historia laboral tiene que ver con estos temas, ¿no? Entonces sería bueno que a la luz de lo que está pasando ahorita, nos explicaras un poquito cuando hablamos de lo digital, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí. Exactamente, tengo más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Soy una Project Manager, IT Project Manager, certificada por IPMA, una asociación europea de gestión de proyectos en tecnologías de la información. Y la verdad sí son muchas experiencias las que he tenido. Tengo una consultoría actualmente que se llama Arroba Solutions y doy asesoría a personas, negocios pequeños sobre precisamente la transformación digital, que se ha escuchado mucho, y yo equiparo en mi investigación la transformación digital con el desarrollo digital, solo que hablamos de transformación digital cuando se refiere a negocios, ¿no? Empresas, y desarrollo cuando se trata de países. Entonces, cuando hablamos de capitalismo digital, hablamos del uso generalizado de tecnologías digitales que son distintas a las analógicas, que obvio tienen que ver con las computadoras, con la electrónica, con todos estos últimos desarrollos, en particular la inteligencia artificial, el big data o los macrodatos, una serie de tecnologías que se han llamado las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, y se habla de un uso generalizado que en teoría, según Skog, uno de los autores que yo consultaba, tendría que conducir a una disrupción digital, lo que querría decir innovación, un cambio en cómo hacemos las cosas y cómo nos relacionamos en la sociedad. Sin embargo, esta promesa queda en el aire porque para muchos países esa innovación pues no ha llegado, para muchas empresas también que han experimentado o adoptado estas tecnologías no ha llegado, y hay incluso una paradoja, la paradoja de Slow le llaman, de un artículo que publicó un periódico en Estados Unidos, en el que por más tecnología o más inversión que se hacía en tecnologías de la información, no se veía el aumento en productividad. Y esta paradoja sigue vigente. No quiere decir que con tecnología vas a tener más productividad, incluso bajaba la productividad, y pues era una cuestión que a mí me generaba mucha curiosidad de entender por qué, porque yo vengo de una formación totalmente tecnocrática. Yo soy graduada del TEC de Monterrey de Relaciones Internacionales y de la maestría en administración, que por cierto ayer tuvimos nuestro brindis de fin de año. Y bueno, esta experiencia mía en la maestría también, pues me enfocaba en el tema de globalización, en administración de sistemas, en una serie de conceptos todos tecnócratas, y de esta experiencia laboral que tengo, pues era en empresas multinacionales también, literalmente operando la globalización, o sea, empresas que adquirían otras empresas, y pues yo contribuía al cambio de cultura en estas empresas, en la adopción de los sistemas del corporativo, y eso es a lo que nos referimos con capitalismo digital, el que ahora el principal valor del capitalismo ya no se encuentra tanto en las cuestiones tangibles, sino en los datos. Está en los datos. La ganancia ahora está, hay un cambio de modelo de negocio en muchas industrias en las que ya el dinero no se genera a través de la venta de productos físicos, sino de la venta de datos o el manejo de datos. Y esa es básicamente la característica del capitalismo digital, que en algún momento, quiero aclarar, yo en otras fases de la investigación hablaba de capitalismo cognitivo,
solo que abandoné esa vertiente porque Neri, uno de los autores que hablan de capitalismo cognitivo, era Neri Hart, se vanagloriaban y llegaban incluso a declarar que era el fin del capitalismo porque existe esto del software libre. Entonces decían, no tiene una lógica capitalista que estos ingenieros regalen su trabajo, o el Internet, que tienes acceso al conocimiento universal de forma gratuita. Entonces, desde mi punto de vista y según la ruta que tomó mi investigación, pues ellos cometían el error de pensar que el valor capitalista tradicional que hablaba Marx, ¿no? De estas horas de trabajo y que obtienes una recompensa por esto, rentas tu trabajo, etcétera, pues ya no había porque se estaba regalando ese trabajo. Entonces, en realidad no, lo que pasa es que el capitalismo avanza. Hay que imaginarlo como una hidra y penetra a otro nivel, entonces ya no era nada más en la cuestión del tiempo humano de trabajo, sino que ahora es el tiempo humano de generación de datos personales. O sea, el tiempo que tú gastas, incluso cuando piensas que no estás trabajando, que te estás divirtiendo viendo en Netflix una serie o haciendo scrolling, que le llaman estar con el dedo así, viendo videos incansablemente, estás trabajando para los capitalistas, estás generando datos que ellos después son capaces, bueno, es que es la cuestión, ¿no? Debes tener esa capacidad de poder obtener valor de esos datos y no cualquiera la tiene. Entonces nosotros puedes ir a hablar de soberanía digital, pero siendo realistas, para tener una soberanía digital debes tener no solo la infraestructura, que en este caso está monopolizada por los Estados Unidos, sea la infraestructura que el conocimiento, el software para obtener valor de esos datos. Entonces, ese es el capitalismo digital. ¿Qué diferencia? Bueno, es que aquí otra vez salieron muchas ideas cuando comentan lo de Negri, de que daban ya por muerto el capitalismo, ¿no? O sea, primero ya no había un referente para la operación de la ley del valor, según esto, porque no hay un tiempo de trabajo socialmente necesario que estaba de acuerdo con esta lógica vinculado con el trabajo manual. Sí, es decir, que estabas frente a una máquina y en esa máquina un tiempo se lo dedicabas a reproducir tu fuerza de trabajo y otro era un valor adicional o plusvalor. Cuando dicen es que pues, ya el trabajo es abstracto, ya no se materializa en algo, pues entonces esta ley deja de operar. Eso fue uno de los principales argumentos que de hecho fue muy cuestionado, ¿no? Porque en esencia la relación laboral sigue siendo subordinada a un capitalista, sea el tipo de trabajo que sea. Y eso fue lo que terminó con ese argumento, pero fue importante porque se empezó a hablar de ese capitalismo cognitivo, el capitalismo del conocimiento, el capitalismo este, de, pues ya no de la máquina, ¿no? Sino de la mente o del trabajo intelectual, que también fue el capitalismo intelectual. Ha tenido un montón de nombres. Sin embargo, creo que es importante ya transitar a esta fase que estamos viendo o tratarla de entender por esta cuestión que tú estás diciendo y que lo comentaste ahorita de pasada, lo del software libre, por ejemplo, ¿no? Que se mencionaba que, bueno, pues ya cada quien, los desarrolladores, pueden agarrar las aplicaciones que ya existen y las modifican hasta el infinito y ya son libres, todas, pero eso no sucedió, Nadia, ¿no? Es decir, eh, todos esos desarrolladores y todos esos desarrollos quedaron subordinados nuevamente a las marcas, quedaron subordinados nuevamente a la industria, y es más, no solo quedaron como estaban, sino inclusive todavía en peores condiciones, ¿no? Ahora ya te suscribes, por ejemplo, pasa en mi caso que lo acabo de hacer al Office 365, es una suscripción con 16 dígitos y me van mandando actualizaciones, ya no es físico, antes metías un disco pirata y actualizabas, ya no existe eso, inmediatamente si pretendieras hacer eso, o te desconectan o te bloquean o te pasa algo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos esos desarrollos que eventualmente se hubieran convertido en una posibilidad libre, entre comillas, desaparecieron, ¿no? Ya tiene rato que no se habla de eso. Sigue habiendo programas libres, pero cada vez son más limitados también en su aplicación y en su utilidad. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos, obviamente tiene implicaciones en términos de la soberanía, ¿no? O sea,
las empresas dependen de eso, las personas dependemos de eso, pero también los países dependen de eso. eh, Cada vez parece que se abre más la brecha, ¿no? Entre quienes son los propietarios de las licencias, de las patentes o de las posibilidades de manejo de esta información. Y por la otra, como también bien dices que es otro tema que me gustaría que desarrollaras un poco más, que es el de nuestros datos, ¿no? Sobre lo gratis que resulta el Internet, entre comillas, y que finalmente les estamos alimentando de información que después se va a vender bajo otras modalidades en este mercado de los datos, ¿no? En un mercado de cómo consumo, cómo compro, cómo veo, las redes sociales. O sea, este es un gran mercado que no lo vemos porque es bueno, pues yo entro a Facebook, entro a TikTok y pues nada más me cuesta mi conexión a Internet. Y no es tan así, no es tan simple, ¿no? Tiene más implicaciones que creo que sí me gustaría que nos desarrollaras un poquito más esta cuestión de hasta dónde realmente el hecho de ser un consumidor, y consumidor me refiero a alguien que está metido en las redes, estoy yo dando más bien valor en esos términos, el valor en términos de información, eh, que se maneja como si fuera algo gratuito. O sea, ¿cuál es la lógica de esta forma de operar y cuál es la lógica de esta forma de extraerle ese valor a este mercado digital? Nadia. Me encanta la manera como lo expones. Obvio, se nota que eres un experto en la teoría del valor y es exactamente así. El valor, como bien dices, antes era el uso de la máquina y la renta de tu tiempo. Bueno, ahora estamos trabajando 24/7 para el capital. Ya no es nada más las horas de trabajo, sino que es 24/7. Ahorita, exactamente ahorita con Zoom le estamos proporcionando datos muy valiosos que ellos obviamente van a utilizar para después revender en el mercado de la información tan desarrollado que existe ya a nivel mundial, dirigido por estas grandes empresas de tecnología, ¿no? Dígase, les llaman GAFAT, es Google, Amazon, Facebook, Apple, y lo que era Twitter sería GAFAX ahora, pero también está IBM, Microsoft, que acabas de mencionar, y todas son norteamericanas. Entonces, sí es realmente interesante la manera como esto se fue tejiendo y es lo que yo voy por ahí develando en mi estudio y con lo que mencionas del conocimiento que se creía en un inicio, ¿no? Que era este paradigma de que el conocimiento es universal y es de libre acceso y de que la tecnología es progreso. Estos dos paradigmas sobre los que descansa la distribución y la ampliación del uso de la Internet, que incluso capturó a muchos académicos, incluso ahí en Zacatecas, yo con el doctor, eh, eh, ahorita me escapa su apellido, pero hay un doctor ahí en la unidad que participó del ingreso del Internet en Zacatecas, Oscar Pérez um, Veina. Pérez Veina. Pérez, Oscar Pérez Veina. Él me compartía su experiencia, incluso es una parte de la tesis que no llegué a desarrollar por falta de tiempo, a pesar de que tuve 4 años disponibles, me faltó tiempo todavía para seguir porque el tema da para mucho, pero vaya, él me compartió su experiencia de los inicios de Internet en Zacatecas y la historia es exactamente igual a lo que sucedió en el resto del mundo. O sea, Estados Unidos utilizó un proyecto en teoría universitario de investigadores que no tienen nada que ver con ventas, sino que era investigación, para empezar a tejer la red del Internet que seguía mucho la lógica que ya había de la instalación de comunicaciones anteriores, de líneas telefónicas, líneas de telégrafos, etcétera. Y entonces aprovecha estas instalaciones educativas para empezar a atender la red del Internet a nivel global. Y en un inicio me considero y hago un mea culpa aquí, mea culpa, porque yo también me emocioné mucho. Yo sé programar también, sé hacer páginas web y hice la primera página del Tecnológico de Monterrey del Departamento de Relaciones Internacionales y en aquel entonces no querían apoyar. Yo les decía, es que miren, yo tengo acceso a los discursos de los presidentes en Estados Unidos, a la biblioteca del Congreso, tengo acceso y ellos
y podemos enviar nuestras investigaciones a otros investigadores y leer también información de gente de otra parte del mundo. O sea, a mí me entusiasmaba mucho esta posibilidad de compartir conocimiento de manera libre. Y pues no les interesaba. En ese entonces el Internet era más que nada texto, no tenía muchos gráficos. Hoy en día es muy distinto, es audiovisual, está totalmente comercializado y ya es otra experiencia, ¿no? Pero en sus inicios sí fue así como muchos lo llegamos a ver como el grial del conocimiento. Y bueno, conforme fue evolucionando ya para el año 95, ya para finales del siglo pasado, pues él ganó la vertiente comercial. O sea, ya se sentó y es la que dominó y pues no hubo nada más que hacer, ¿no? El Internet se privatizó, por así decirlo, y mostró su verdadera cara, que era la intención de ser un medio de control masivo. O sea, lo digital y cuando adoptamos tecnología, lo que implica es mayor control en general, ¿sí? Es mayor control y cuando yo hablo el término del capitalismo digital, quiero abarcar todos estos subdivisiones del capitalismo. Se ha hablado de capitalismo límbico, capitalismo de plataformas, de capitalismo de vigilancia, de capitalismo del Big Data o de macrodatos, se ha hablado de un montón de conceptos que yo todos menciono y abordo en la tesis, pero que englobo en capitalismo digital, para ser más breve. Entonces, en esto que tú me compartes de cómo sucede esto de los datos, cómo es que compartimos estos datos, cómo logran, esta es la manera como logra entender esta red y de los paradigmas de hacernos creer que era necesario. Entonces, incluso utilizan organismos internacionales para expandir más esa red. Entonces, tienen las Naciones Unidas, en particular la OEA, que le hace mucha promoción a Amazon en América Latina, y utilizan toda esta infraestructura para expandir sus redes. Entonces, tienes grandes empresas norteamericanas que no solo tienen como mercado Estados Unidos, sino el mundo, y sus ganancias son del nivel de trillones de dólares. Es una cosa abismal. A mí, así una nota, ¿no? Al margen, me da hasta risa de que presenta nuestro gobierno al grupo de empresarios y yo digo, bueno, ¿y cuánto dinero estarían representando todos esos empresarios juntos? No le llegan ni al talón a una sola de estas empresas de tecnología grandes de Estados Unidos, ni a una sola. O sea, por ejemplo, América Móvil, que es la más grande de tecnología que tenemos en México, estamos hablando del valor de, no pasa de los 200 millones de dólares, cuando estás hablando allá de trillones de dólares. O sea, realmente la diferencia es abismal, ¿no? Y no nada más con las empresas mexicanas, con las del resto del mundo también. Las únicas que más o menos le han competido porque entendieron el significado de los datos y del Internet y del impacto que iba a tener en la sociedad y en la economía en general, fueron los chinos. Y un poco se están poniendo al corriente los rusos y los europeos, los indios también. Pero digamos que México llega tarde, pero no quiere decir que vayamos a perder. O sea, tenemos los recursos, la posibilidad de que esta soberanía digital avance. A mí me gustan mucho los planes que tienen ahorita en el gobierno de la fábrica de software. No hablo de este tema en la tesis, esto te lo comento aquí, porque como dije antes, faltaba tiempo para abarcar todos los temas. Entonces yo ahí me baso en esto, en ver los inicios del Internet. De hecho, el primer capítulo de mi tesis habla del marco teórico que se funda en estos dos paradigmas que decía yo, de la tecnología es progreso y del conocimiento libre, que en realidad pues no es tan libre. Y tú decías de la innovación y de cómo se amplía esta brecha de innovación, porque a través de la investigación me di cuenta que los países desarrollados, en particular Estados Unidos, los europeos, etcétera, no tienen ningún interés en reducir la brecha de innovación, sino todo lo contrario, ampliarla. Tú recordarás hace poco que hubo varios empresarios a nivel internacional que querían que el avance en inteligencia artificial se congelara hasta que tuviéramos reglas claras, etcétera.
Bueno, en realidad el miedo de ellos era eso, que se les saliera de control y alguien más tomara la batuta. Ese era el verdadero temor, no lo otro. Entonces, eh, el desarrollo ha continuado. Ya en Europa tienen una ley, la AI Act, que le llaman, o la ley de inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea, y es muy probable que esta pues se vaya a utilizar como referencia en otros países como el nuestro. Y sí, la cuestión aquí es que sí se avanza en la legislación, pero entonces tienes empresas o corporativos monopólicos de Estados Unidos que han crecido como han querido, sin reglas, sin restricciones en lo más mínimo, y ahora nuestros desarrolladores o nuestro desarrollo digital se va a enfrentar con una serie de barreras ya eh, que van a restringir mucho la capacidad innovadora. Entonces, efectivamente, a nivel global no hay una intención abierta y clara de reducir esas brechas, sino todo lo contrario, de ampliarlas. Y el capitalismo digital ha demostrado, yo lo comparto ahí en mi trabajo también, lo que ha hecho es ampliar las desigualdades. A las que ya existían, suma otras. O sea, no es lo mismo una persona que accede a Internet en una zona marginada de una ciudad o en el campo, a una persona que accede a Internet desde una posición de privilegio. Fíjate, fíjate que ahorita que hablabas de la brecha, es curioso porque pasa en otros espacios del capitalismo. Uno debería pensar que estas brechas que hay todavía entre campo y ciudad, por ejemplo, en el interior de los países, y entre países, eh, donde buena parte de la población no tiene acceso a los servicios de Internet, ya no hablemos de otras cosas, simple y sencillamente a conectarse al Internet, debería ser, si el valor que tienen estas empresas o este conocimiento está fundado en el hecho de que aportamos nuestros datos de cómo consumimos, cómo vemos, qué visitamos, qué no visitamos, parecería ser o suena como un contrasentido el hecho de que hay mucha población que no puede acceder a esto, ¿no? Y que con esta ampliación de las brechas tampoco va a acceder. Es decir, la población que está marginada y los países que están marginados difícilmente van a poder acceder. Eso en primer término. Segundo, tampoco son dueños ni tienen la condición soberana para decidir qué hacen con esa información o si la quieren compartir o si no la quieren compartir. Pero esta paradoja aparente pues, si yo necesito más información de la gente y hay un grupo que no puede participar, tiene un correlato que es el hecho de que tampoco son consumidores, ¿sí? O sea, es decir, yo utilizo los datos de la gente para saber qué pueden comprar y venderles, sea lo que sea. Si no tienes la capacidad adquisitiva, entonces no eres un sujeto de mi atención. Hablo como si fuera empresa, ¿no? Es decir, ¿qué te vendo si no tienes capacidad de compra? Entonces, por eso también sigue abriéndose la brecha, porque los que no están integrados es que no pueden participar en el mercado de consumo, ¿sí? Esta paradoja también se presenta cuando se habla de que el capitalismo es el sistema más democrático. ¿Por qué? Porque todos pueden consumir. Aquí habría que aclarar que todos los que tienen dinero pueden consumir, ¿no? O sea, eventualmente todo mundo puede participar en el mercado de consumo capitalista, sí, pero todo mundo que tiene los recursos, el ingreso. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? En estas cuestiones digitales, o sea, no se incluyen a la gente que no consume, que de nada me sirven tus datos si yo esa información no la utilizo, no me sirve como mercado, dado que no estás en condiciones de hacer el consumo. Esto por un lado. Ahora, esta exclusión, ¿qué implicaciones tiene? Porque también a nivel de país se está haciendo una brecha. O sea, tú dices, bueno, yo no estoy tan escéptica sobre el papel de México. Sin embargo, el hecho es que los datos de todos nosotros se están utilizando. No hay ninguna regulación, ninguna restricción. Nos comentas ahorita que tienen en Europa que están, pero sucede como en otras áreas, y esto es muy patente, ya lo habíamos comentado de las nanotecnologías, de que ya de repente dicen hay que pararle a esto porque se están produciendo nanotecnología y no sabemos qué efectos secundarios tienen, ¿no? Es decir, tienen un uso primario
y después cuando se desecha ese nanomaterial, puede producir enfermedades, muerte, etcétera, y ya no se conoce. Entonces, ¿qué hacen? Se desarrolla o se plantea un principio de precaución, es decir, si yo presumo que puede tener alguna afectación, lo detengo. Aquí ha pasado algo semejante, nos decías, empezaron así como vamos a pararle con lo de la inteligencia, pero no tanto por el cuidado, sino porque qué tal si me alcanza, ¿no? ¿Qué tal si la competencia me llega? Más bien era como para volver a poner un tope al mercado, ¿no? Entonces la pregunta, ya después de esta consideración, este paréntesis grandote que hice, es, ¿y qué pasa con los países que no pueden acercarse a este espacio de desarrollo tecnológico o de evolución tecnológica, por un lado, y por el otro, ¿qué pasa sin una regulación sobre el uso, manejo de los datos? O sea, porque pues, si te piden permiso, por ahí viene una clausulita donde dices, aceptas todas las condiciones que son así como 50 páginas en letra chiquita y tú le pones sí, ¿no? O sea, ya aceptaste y con eso ya se eximieron de responsabilidades quienes manejan tus datos. Sin embargo, o sea, tiene implicaciones de diversa naturaleza esta aceptación. Creo que sí, te pediría que nos abordaras esta parte. ¿Qué pasa con la brecha a nivel de países que se sigue haciendo más grande? ¿Qué implicaciones tiene, obviamente, en el largo plazo? Es decir, no vas a ser dueño de tus datos, no vas a ser dueño de la tecnología, no vas a tener ningún tipo de soberanía, que es un tema que tú tienes, la soberanía es algo que desarrollas. Y la otra, ¿y qué pasa con nuestros datos? ¿Los pueden manejar a discreción? ¿No va a haber ninguna regulación? ¿Por dónde viene este proceso de cuidado, llámale así, ¿no? Acerca de los datos y de qué manera concibes la apertura o la ampliación de esta brecha a nivel de países. Bueno, has incluido muchísimas preguntas en una. Todas las podría tocar, pero voy a tratar de concretar. Básicamente me gustaría tomar en relación y para contestar todas estas dudas que tienes o que me expresas, es la palabra control. Estaría el centro de todo esto, ¿no? Porque hablamos de control de datos, del control que se ejerce a través de la tecnología y me remito otra vez a los inicios de la Internet y de cómo se establece primero que nada una gobernanza de Internet. Desde los 90 ya con los demócratas, Estados Unidos empieza a visualizar la supercarretera de la información y empiezan a hablar ya de estos temas. O sea, ya estaban preparando el terreno. Entonces ellos se prepararon con organizaciones. Está, por ejemplo, la Internet Society, que digamos es casi de Google, pero bueno, Google es uno de sus socios principales, donde por cierto tienen al creador del Internet, Vincent Cerf, como vicepresidente, los de Google, y ellos a través de esta asociación tienen un control de la gobernanza de Internet, que gobernanza en términos críticos le llamamos control, o sea, la gobernanza es el control. Entonces, la gobernanza de datos a nivel global es centralizada y el centro son, podemos decirle con nombre y apellido, es Google, Alphabet. Es esta empresa que concentra el conocimiento de absolutamente todo el Internet, donde también aparte hay un tema de idiomas, ¿no? Que más del 90% de la información en el Internet es en inglés. Entonces hay también otras cuestiones que te digo no abordo, pero que son interesantes y las menciono por si alguien que nos escucha quiere emprender su doctorado. Mi interés en participar en esta plática, en esta charla, es que haya una continuidad de mi trabajo y que inspire a otros investigadores a explorar estos temas y a ahondar en la comprensión de lo que estamos viviendo, porque es histórico. Y ahí respondo otras de tus cuestiones, que hablas de los datos, de cómo para utilizar una aplicación gratuita le damos acceso libre a todos nuestros datos. Y entonces al hacer nosotros eso, los eximimos de responsabilidad, sí, pero no del todo, porque ese es el cambio de paradigma que se está presentando y me da gusto que ya se está viviendo, que es la responsabilidad social de la tecnología. O sea, es tecnología ya no sin límites, sino con responsabilidad.
Pero antes de esto, pues, en lo que hablabas de los datos, hay autores, un mexicano que se apellida Mejías y un americano, Coldry, que hablan del colonialismo informático. Bueno, yo lo traduje como colonialismo informático y a ellos les gustó ese término, pero en inglés es data colonialism o colonialismo de los datos. Y este colonialismo lo paragonan con lo que sucedió hace 500 años en América, donde llegaban los españoles y ellos siempre ponen este ejemplo de que ponían un cartel en el pueblo donde llegaban, que iban a saquear, donde decía que ya todo eso que había en ese pueblito les pertenecía y que entonces lo iban a tomar y les estaban avisando, ¿verdad? Pero la gente no entendía castellano, no entendía qué decía ese papel, pues no le hacían caso hasta que llegaban y saqueaban, violaban, etcétera, y pues ya entendían de qué se había tratado. Y lo mismo nos está pasando hoy en día con los datos, o sea, vienen y te presentan estos archivos muy legaloides donde cedes derechos de tus datos que no entiendes y que solo le das OK para poder utilizar la herramienta. Entonces, exactamente como en aquel entonces saqueaban recursos, oro y plata principalmente, hoy saquean datos. Hay una minería de datos bastante intensa porque el 90% de lo que hay en lo que llamamos datósfera, el 90% de los datos son reproducidos. Entonces, a ellos el hecho de que se esté reproduciendo datos es lo que les genera más valor, ¿no? Más ganancia. Y entonces avanzo en lo que te decía del control. Esta gobernanza de Internet pues tiene que ver también con la soberanía. Y de ahí que, por ejemplo, y tengo que poner siempre el ejemplo de China porque son los únicos que han alcanzado una soberanía digital que le hace contrapeso a la americana, porque tienen la fuerza de la población, tienen el tamaño y la dimensión para hacerlo. Si dijéramos un país como Suiza o Dinamarca son independientes o tienen soberanía digital, pues no tiene un gran impacto a nivel global, pero el hecho que lo haga China o que lo hiciera la India, pues sí tendría un mayor impacto por el volumen de población que tiene y el mercado, como dices tú, porque al final de cuentas se trata de mercados de información. Entonces, esta soberanía, o a la mala, los asiáticos aprendieron el siglo pasado que tecnología pues era soberanía mayor. Si tú tienes un conocimiento tecnológico, puedes aspirar a independencia, a soberanía. Y, por ejemplo, Japón se enfocó mucho en eso, ¿no? En el desarrollo de tecnología, utilizando las licencias y los permisos de otros y tienen un alto desarrollo tecnológico. Yo creo que es de los países que identificamos con mayor desarrollo tecnológico y irónicamente ellos no participaron mucho en esta extensión del desarrollo digital per se, se mantuvieron al margen observando y ahorita están contraatacando ya con inventos muy, muy particulares. Por ejemplo, el motor a base de hidrógeno, que acaba de sacar la Toyota y otras cuestiones, pero sobre eso no me voy a ampliar. Me regreso al tema del control que me decías, o sea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué posibilidades tiene de que esto cambie o se modifique? Pues tienen que cambiarse las relaciones internacionales en función de una nueva gobernanza global que sea más equitativa y que permita a los más débiles pues compensar esas debilidades para estar en condiciones, si no iguales, al menos más competitivas con las grandes potencias, ¿no? Y aquí estoy pensando en México. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que últimamente ha sido muy criticado por las declaraciones de Trump y que, sin embargo, te voy a ser muy clara, a Estados Unidos o a Trump en particular no les interesan los aranceles a mercancías, porque si tú ves las ganancias de mercancías están aquí y las ganancias por información o datos están acá. O sea, hay una desproporción enorme. Entonces, a ellos hablar de que les vamos a poner aranceles, no sé, a los aguacates otra vez o a los autos de México o a lo que tú quieras, no les hace cosquillas. Pero si Claudia Sheinbaum hablara de poner
impuestos o aranceles a los datos que salen del país, ahí sí pondrían el grito en el cielo. O lo que hicieron de que ahora Temu o Shein de China van a pagar impuestos, no es que les estén creando un impuesto nuevo, estás hablando del impuesto del IVA, el que todos pagamos y el que toda empresa legal paga en México, ¿sí? Y hubo ya una reforma en la ley mexicana hace unos años, creo que en el 21, de que las empresas que prestaban servicios digitales en México se tenían que registrar. Y al inicio hubo un spike, muchos se registraron, pero después hay despachos jurídicos que estudian estas iniciativas de ley y está la información en Internet y ellos evalúan y dicen, bueno, ok, si hay esta ley, pero no hay quien la ejecute. Entonces queda en el vacío y entonces ya bajó el número de gente de empresas que se registraron y al final quedó inoperable esta ley. Y porque en Estados Unidos pusieron el grito en el cielo, dijeron, no, ¿cómo? México va a perder millones y que no sé cuánto y que eso sí les podría mucho. Y si te das cuenta es un tema tabú que nadie ha querido tocar. En el Tratado de Libre Comercio está el artículo 19 que habla del libre comercio digital. Entonces hay totalmente libertad para estas grandes empresas norteamericanas para tomar datos y hacer con ellos lo que quieran. Y el objetivo de Estados Unidos, y esto lo leí recientemente en una página web de la Cato, que es un think tank americano, una asociación, y ellos quieren ampliar esa manera de trabajar con México para el resto del mundo. Quieren ir y hacer tratados de libre comercio con cada país en el que haya este artículo 19 de libertad. O sea, lo que a estas empresas les interesa es que haya libertad total, porque saben que ellos dominan y saben que si hay libertad, pues ellos van a regir, ¿verdad? Y cuando ya no les gusta es cuando ya no es así. O sea, cuando ya tú ves que los que están tomando ventaja son los de TikTok o son los de Huawei o son los de otro bando, pues ya no les gusta y ya empiezan a ver la manera de meter controles. Entonces, la única manera en que podemos nosotros asegurar un desarrollo más armónico es cuestionar estas bases en las que está el control de datos a nivel global y entre todos colaborar para cambiar las reglas del juego y establecer algún tipo, no sé, de cuotas por uso de datos de un país, establecer algún tipo de dividendo para los usuarios. En fin, habría muchos esquemas que se podrían por ahí plantear y que me gustaría que alguien tomara como tema de investigación de estas alternativas de cambios en la gobernanza de datos a nivel global para que se descentralice, obviamente romper con los monopolios que existen, dígase Google, Microsoft, IBM, los que sean, o sea, romper con este dominio y permitir que haya una injerencia mayor de los gobiernos en establecer nuevas reglas. Después también, obvio, con la participación de empresas, ¿no? Del sector privado y de la sociedad en general. Nadia, yo creo que este punto de la gobernanza es un asunto central, porque no solo pasa en esta materia de servicios, porque son servicios, sino en todos, inclusive en el comercio de mercancías, ¿no? Este es un tema que viene desde la Segunda Guerra Mundial, no, ni siquiera novedoso, porque hay una estructura multilateral, pues, por ejemplo, el caso de la OM, la Organización Mundial de Comercio, que regula, entre comillas, las reglas del comercio y que las establece, pero eh, curiosamente, este tipo de acuerdos y la nueva tendencia de los acuerdos comerciales es que sean bilaterales, ¿sí? Es decir, salen de la lógica multilateral de los acuerdos comerciales, y ahorita son acuerdos de servicios, que los firmas cuando haces los tratados de libre comercio, o sea, la parte de servicios ya es la más importante en términos de valor, cuando era originalmente la de mercancías, pero el hecho es que no existe ningún sistema de gobernanza global donde participen todos los países que sean capaces de bajar estos mecanismos de control de las empresas, o sea, los mecanismos de mercado, o de moderarlos o de reducir su impacto. Sí, este es un tema, el gran tema de la gobernanza, ¿no?
mientras se va ganando en materia de que las empresas definen sus términos de cómo sacan la información, cómo manejan la información, y esta tendencia que comentas de que, bueno, la idea es liberalizarla por completo, eh, la necesidad de establecer mecanismos de regulación se hace cada vez más patente porque es un uso indiscriminado y gratuito de qué hacen de la información que les proporcionamos. Gratuito, desde que nosotros no les cobramos, pero lo vuelven a vender, ¿no? Es decir, hay una extracción, y hace rato manejabas un concepto que me gustó mucho, el de la minería, pero haciendo la analogía con la extracción de minerales que hubo en la colonia, ¿no? O sea, finalmente es lo mismo, ese coloniaje o esa colonización en donde yo vengo y te robo, te saqueo, ¿sí? O sea, ni por enterado te vas a dar, me das el permiso, hasta me das permiso de hacer el saqueo. Todo esto tiene que ver con esta forma de ver unilateralmente el comercio, ¿no? O sea, está cargado del lado de los principales jugadores, sin reglas para los principales jugadores, sin prácticamente posibilidades de defensa, porque un país que hace uso del software o de alguno de los productos de estas empresas puede ser demandado por las empresas, ¿sí? Si no está pagando los derechos de la patente, de la forma que sea de propiedad intelectual. Sin embargo, ellos se llevan la información, no tienen que pagar nada, o sea, todo está cargado unilateralmente. La empresa tiene libre acceso, el país si usa es penalizado, es decir, si hay instancias legales para penalizarlo. Este desbalance que también, y finalmente amplía la brecha digital, ¿no? Es decir, no tienes ni siquiera posibilidades de defensa, no tienes posibilidad de usar tus datos, no tienes posibilidad de regular el uso. Lo decías acertadamente, desde mi punto de vista, que la palabra clave aquí es control. O sea, quien controla el mercado son las empresas que son dueñas de mis datos, son dueñas del software que tienen la propiedad intelectual. Creo que pues es una mala noticia, y la otra, y creo que también tienes mucha razón, cuando se habla de la imposición de aranceles y demás, y pensar en que también México puede regular este tipo de comercio, que es mucho más delicado que el comercio de mercancías, porque finalmente a lo mejor dices, bueno, vamos a poner la exportación de México de vehículos, en realidad el valor agregado que llevan los vehículos es nada, ¿no? Porque ya vienen armados, lo único que se hace es un ensamble. O sea, si ponen aranceles, realmente en términos comerciales puede no ser tan grave, o puede ser grave, igual. Pero el hecho es de que el valor fuerte que hay de intercambios comerciales tiene que ver con estos servicios, ¿no? Que es lo que no se ha puesto el ojo ahí. Es decir, ¿cómo en esta relación tan desequilibrada, donde vienen las amenazas de imposición de aranceles, puede haber una contraparte de México si se regulan ciertos sectores que son delicados, ¿no? Para los Estados Unidos? Entonces, creo que todo esto, si bien no lo abordas con detalle en tu trabajo, son líneas que se pueden ir desarrollando, como tú comentas. O sea, este es un llamado de atención para quien le interesen estos temas. Es decir, pues ahí están las líneas de investigación abiertas, ¿no? Todo esto está en proceso, va caminando. Porque ahorita de repente se puso de moda el tema de inteligencia artificial. Entonces ya le ves a inteligencia artificial en todos lados, ¿no? Ves inteligencia artificial en la comida, ves inteligencia en todos lados, y es el tema de todos. Entonces, claro, es un tema de moda porque además es un tema emergente que ya está dominando muchos ámbitos, pero también hay que ser muy crítico, ¿no? Con este tipo de temas, cómo se analizan, y no nada más hablar de las grandes ventajas y lo disruptivo que representa, sino de lo que representa en términos de país y de individuos, ¿no? Me gustaría mucho que fuéramos cerrando, nos quedan unos minutos, eh, sobre tu experiencia, Nadia, en el doctorado. ¿Cómo entraste? Nada más que nos platicaras, ¿cómo entró la Nadia que empezó el doctorado y cómo salió la Nadia que terminó el doctorado? Este, ¿Qué diferencias hay en términos de la persona que se vino a formar, ¿no? De esa profesional que viene a adquirir una formación metodológica, teórica, epistemológica, lo que tú quieras, cuando entra y después cuando sale, porque mucho es la invitación. Es decir, no nada más van a venir 4 años a aprender algunas cosas, sino que en términos profesionales y también personales, evidentemente, hay una transformación, ¿no? O sea, ¿qué te dejó a ti este proceso de transición por el doctorado? Sí, gracias.
Realmente son muchos los temas que me gustaría todavía que abordáramos, pero el tiempo nos apremia. Y gracias por esta pregunta, porque me da la oportunidad de compartir mi experiencia, que ha sido muy positiva. Realmente estoy muy contenta con la unidad académica de estudios del desarrollo y con la Universidad Autónoma de Zacatecas, a tal punto que me fui a vivir a Zacatecas y a conocer esa maravillosa ciudad que me dejó enamorada y que a la que quisiera regresar apenas tenga oportunidad. Y el cambio fue muy importante. Yo soy de la generación pandemia, o sea, empecé el doctorado en el 2020, entonces nos tocó todo en línea y al principio era difícil, para mí tal vez no tanto, porque yo para ese entonces, 2020, desde el 2010 yo había trabajado remotamente. Yo vivía en Italia, vivía en Europa, pero trabajaba para una empresa holandesa remotamente, entonces una vez al mes iba y visitaba la empresa holandesa en el 2010 y así estuve como por 3 años y en el 2014 me regreso a México y sigo trabajando remotamente porque daba clases en línea, también en presencial en el Tec Milenio y con una empresa francesa trabajaba. Entonces estaba muy acostumbrada a trabajar en línea. Entonces en el 2020, cuando para todo mundo era así como muy disruptivo trabajar en línea, para mí era bastante común y tomar clases era lo novedoso, porque ya tenía muchos años que en lugar de tomar yo daba clases, entonces ahora tomar clases era la diferencia, ¿verdad? Pero digamos que para mí no fue difícil adoptar esa modalidad, pero sí lo observé en mis compañeros, que algunos sí batallaron mucho en adaptarse en esa modalidad, pero en mi caso yo no tuve problema. Tal vez me hubiera gustado la presencialidad porque veo las nuevas generaciones que tienen más convivencia, y me hubiera gustado tener más convivencia con mis compañeros, pero realmente, aunque estábamos lejos, cuando teníamos los coloquios o nos veíamos en Zacatecas, nos veíamos con mucho gusto y fueron un gran apoyo para mí, todos mis compañeros. Y personalmente fue un crecimiento de 190 grados, aunque a veces se dice de 360, pero 360 sería regresar al mismo punto y no, definitivamente considero que me transformó el doctorado, fue una experiencia extraordinaria que le recomiendo mucho a quien esté sopesando esa idea de estudiar el doctorado, que se animen, sí es arduo el trabajo, sí es intenso, pero si tienes pasión por el conocimiento, si tienes gusto por la investigación, pues te es más leve, ¿no? Y aparte, si ya te sientes listo para yo le llamo, es como un camino de transformación personal también, ¿sí? Porque a mí me cambió los paradigmas que tenía, como este paradigma de que la tecnología es progreso, que el conocimiento es libre. Bueno, transformé esos paradigmas por la responsabilidad de la tecnología que aplico ahora en mi consultoría. De hecho, ahorita terminando aquí, voy a dar una consultoría a una empresa pequeña que hace gorditas muy ricas, por cierto. Es un pequeño restaurante y les voy a dar asesoría. No les voy a vender un producto tecnológico, sino que les voy a dar asesoría integral, ¿no? Primero investigar sus necesidades, ver, y bueno, ese es parte del crecimiento que tuve con el doctorado, que yo en un pasado me habría enfocado solo en lo tecnológico y ahora me enfoco más en la experiencia humana, más en el contexto y esta necesidad analógica que tenemos como seres humanos, primero de ser y estar, de abrazar, de experimentar, y ya después viene el resto, ¿no? Entonces ahí el doctorado me dejó muchas enseñanzas personales, muchas enseñanzas académicas y una experiencia inolvidable. Muchas gracias, Nadia. Omití una pregunta que no, bueno, fue respondida a lo largo de toda la plática, que es, ¿y esto qué tiene que ver con el desarrollo? Pues todo, ¿no? Creo que coincidirás conmigo cuando hablas de la brecha digital, de cómo te usan nuestros datos para vendernos, etcétera. O sea, finalmente la tecnología tiene un signo de interrogación, o sea, por sí misma la tecnología parece que es como buena o puede ser útil, ¿no? Pero cuando tú la ves como tú la estás viendo, es decir, la tecnología en un contexto social,
en un contexto de gente, en un contexto de personas, ya tiene otro matiz, ¿no? O sea, y más cuando se maneja como una mercancía, ¿sí? Porque es una mercancía. eh, y que a veces pasa de lado el hecho de que está trabajando con gente, ¿no? Y creo que este es uno de los aportes relevantes del doctorado, y esa perspectiva crítica que va abriendo, y por otro lado, el hecho de que todo se mueve en un contexto social, ¿no? Socioeconómico, pero muy caracterizado por el impacto que tiene sobre la gente. Yo te agradezco muchísimo tu participación. Siempre nos quedan, ya habíamos tenido esta plática, por alguna razón técnica tuvimos que repetirla, pero fue distinta finalmente porque no llevamos un guión. Sencillamente es como se va dando y nos quedan siempre, cuando acabamos nos faltaron como 3 horas más para seguir desarrollando cosas. Yo también me quedo siempre, la otra vez fue igualito con esa impresión de que ojalá y pudiéramos platicar mucho más. Espero que esta experiencia de conversación se pueda repetir para seguir abordando todas estas vetas que tú estás trabajando y sobre todo porque tu experiencia personal y profesional, y ver qué pasa con estos negocios, ya la práctica, ¿no? O sea, cómo te involucras con los negocios, cómo se transforman una vez que ya ampliaste tu perspectiva en esta dimensión Exacto. donde tú pasaste por este doctorado. Entonces, yo lo único que tengo es que darte las gracias, salvo lo que tú quieras agregar, y dar las gracias a las personas que hacen posible esto, nuevamente el doctor de Garza Sayago, la doctora Mónica Chávez y nuestro apoyo técnico, que es Ezequiel en este caso, que nos permite que esta comunicación sea fluida. Y no sé si quieras comentar algo más por último para que ya podamos despedir nuestro programa, Nadia. Claro, muchas gracias a Ezequiel, al doctor Edgar, a la doctora Mónica, a ti que te tomas esta tarea, porque yo sé que es sin retribución alguna, o sea, es por amor al arte, y eso también da un sello, ¿no? Las actividades, tenemos por ahí un podcast también en el que tengo algunos episodios, el podcast de Voces del Desarrollo que hizo mi generación y que ha continuado la séptima generación, yo soy de la sexta generación. Entonces, sí, me gustaría mucho agradecer la invitación y hacer un comercial porque yo colaboro también dentro de las actividades durante el doctorado. Eh, el, colaboro con Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano, que en YouTube es @elbuzonero. @elbuzonero es un canal de YouTube donde publican unas pláticas en vivo y ahí tengo un playlist que se llama Desarrollo Digital. Y pues para quien le interese, no sé si se pueda poner en alguna sección para que ahí puedan escuchar más las pláticas que doy sobre colonialismo informático, sobre desarrollo digital en general. Y son varias las variables, son 4 variables las que abordo en la tesis sobre el desarrollo digital en particular. Y un poco también aclarar de que el énfasis en lo digital es precisamente para hartar con lo digital, de tanto hablar de lo digital, porque el elemento o lo que alimenta la inteligencia artificial son los datos. Al final de cuentas, ellos ya requieren de los datos para entrenar estos programas, le llaman el machine learning. Toda esta tecnología requiere de datos. Entonces, me gustaría mucho que ahí escucharan las pláticas y si tienen más dudas, tengan la confianza de contactarme a mi correo electrónico nadiaolivares@gmail.com. Bueno, pues ya la invitación está hecha, como dice el comercial. Me gustaría que repitieras, aunque parezca reiterativo, tu correo para que Ok. quien tenga interés después la tesis, ya ahorita está subiendo las tesis de los egresados para que las Uh-huh. conozcan también, va a estar, pero tu correo es indispensable porque es una primera forma de contacto. Te lo agradezco si no lo repites, para que alguien que no lo pudo anotarlo tenga la posibilidad de anotarlo, ¿no? O sea, Sí, Nadia O. Olivares, o sea, nada más doble O, Nadia O. Olivares, todo corrido, @ Gmail o Gmail en inglés, gmail.com, que es obviamente comercial y obviamente le estoy dando todos mis datos y mi información a Google. ¿Qué le vamos a hacer? Así están las cosas y mientras esté así, pues tratamos de navegar lo mejor posible, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias, Nadia. Gracias. Te Hasta luego. esperamos ver en otra ocasión para que sigamos platicando. Y bueno, pues ha sido muy interesante como las otras ocasiones que hemos platicado. Muchas gracias, Ezequiel, y damos por finalizada nuestra plática, conversación del día de hoy. Gracias. Oh, gracias.